Levítico capítulo 8, versículo 6. Estaremos dando lectura hasta el versículo 9. Me acompaña, por favor, en esta lista de versículos para meditar profundamente en la palabra. La palabra de nuestro Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Sea tan amable de sentarse. Y a manera de introducción, hermanos, quiero comentarles que la palabra del Señor dice en Deuteronomio 29:29 que todas las cosas escritas fueron para nosotros, es decir, para la iglesia, para los creyentes. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y mire, la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el conjunto de la revelación de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra fue revelado para nuestro conocimiento. De ahí el compromiso que yo tengo como siervo de Dios, como pastor y maestro de la palabra, hermanos, de enseñarle todo lo que está escrito. Yo sé y estoy consciente que casi no hay, hermanos, meditación profunda a detalle, versículo por versículo, capítulo por capítulo de los libros del Pentateuco. ¿Por qué? Porque son cosas que se requieren aplicarle discernimiento espiritual. Y podemos tener mucho conocimiento. De hecho, hay mucho conocimiento. Anoche, cuando estaba yo acostado en mi cama, ya como a las 11:30, 12 de la noche, ocupo para meditar un momento, ya después me pongo a orar. Y ponía yo una reflexión que a lo mejor ustedes la leyeron. Y esa reflexión en la imagen decía: veo en mi generación mucho conocimiento, pero poco entendimiento. Y una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener el entendimiento de la realidad espiritual que hay en esa revelación. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de que el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, llevaba una vestidura especial. Tenemos conocimiento, regresémonos a Levíticos 8:6. Tenemos conocimiento, hermanos, que llevaba una túnica, que llevaba el efod, que llevaba el pectoral. Ese es el conocimiento. Pero una cosa es el entendimiento de lo que significa espiritualmente la vestidura, el agua, el cinto, el manto, el efod, el pectoral, los urim, el tumim, la mitra. Tenemos conocimiento de la vestidura, hermano, del sacerdote, pero hace falta el entendimiento de eso. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué expresa? Porque toda la escritura está revelada y toda la escritura, hermanos, contiene un aspecto espiritual. ¿Y qué es lo que hacemos los miércoles como hoy? Entender el aspecto espiritual de la escritura. Y para ello ocupamos el discernimiento. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos, que me ha dado ese don del discernimiento en la palabra, y lo he desarrollado por gracia, por el compromiso, por el estar ahí meditando en el día, al mediodía, en la tarde, hermano, en cualquier momento, a veces cuando estoy aburrido y no sé qué hacer, hermano, me pongo a meditar. Y gloria a Dios, porque de ahí he desarrollado esa habilidad
del discernimiento en la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la investidura del sumo sacerdote, figura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aplicarle discernimiento porque la unción sacerdotal de Aarón y de sus hijos, hermanos, contiene un cuadro gráfico de una realidad espiritual: Cristo y la iglesia. Y voy a volver a darle lectura a esta lista de versículos, hermanos, para mirar los detalles. Quiero que usted mire los detalles de la vestidura, todos los detalles que componían la vestidura del sumo sacerdote. Leo de nuevo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Eso lo expliqué el miércoles pasado. ¿Se acuerda qué significa Aarón? ¿Qué significan los hijos? Bueno, después dice, y los lavó con agua. Quédese con este elemento, agua. Después, hermanos, en el versículo 7 dice, y puso sobre él la túnica. Tenga presente la túnica. Y le ciñó con el cinto. También considere el cinto. Y le vistió después el manto. Y le puso sobre él el efod. Acuérdese del efod. Y lo ciñó con el cinto del efod. La acción de ceñir implica una realidad espiritual. Y lo ajustó. También está hablando de algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en relación al cuerpo de Cristo. Luego le puso encima el pectoral. Aquí, hermanos, un cuadro que llevaba aquí el sumo sacerdote. Todo esto es importante. Tenemos el conocimiento, pero nos hace falta el entendimiento. Y puso dentro del mismo, o sea, dentro del pectoral, los urim y tumim. Muy importante, hermanos, esas dos piedras. Después puso la mitra, un turbante, hermanos, amarrado de lino fino sobre la cabeza. Y sobre la mitra, enfrente aquí, hermano, una lámina de oro. Acuérdese de ese elemento, lámina de oro. Y encima de esa lámina de oro, hermanos, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Dios nos está hablando, nos está enseñando realidades espirituales a manera de figura y sombra, como cuando en la escuela a los niños, hermanos, tienen que agarrar figuritas, hermanos, cuadritos, cualquier cosa. Por ejemplo, yo veo ahorita, me gusta ver mucho el canal de las clases de los niños. A veces me quedo viendo, hermano, porque pues repaso y aprendo muchas y recuerdo muchas cosas de cuando estaba en la escuela, en la primaria y secundaria, todo eso, hermano, y me da gusto ver cómo, hermanos, hacen la clase de una manera didáctica, divertida, hermanos, usando cuadritos, figuras para transmitir el conocimiento de esa materia que está en la hora que le tocó en esa hora impartir. Bueno, de la misma manera, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios ocupa figuras, tipos, símbolos, sombras, hermanos, expresiones humanas, materiales, terrenales, para transmitirnos, para enseñarnos realidades espirituales que tienen que ver con Cristo y tienen que ver con nosotros, la iglesia. Aleluya. Los detalles y los elementos de la ceremonia de consagración que están aquí están llenos de revelación espiritual. Los elementos que se mencionan en la ceremonia de consagración son los siguientes. Me di a la tarea de contarlos, son 10. A manera de lista: número 1, el agua. Número 2, la túnica. Número 3, el cinto. Número 4, el manto. Número 5, el efod. Número 6, el pectoral. Número 7, los urim y tumim. Número 8, la mitra. Número 9, la lámina de oro. Y número 10, la diadema santa. Pareciera que todo esto es nuevo para aprender, pero hermanos, todo eso yo lo estuve enseñando el año pasado.
No sé si alguien de los que están aquí se acuerda por lo menos el significado de alguno de estos 10 elementos. Todo esto lo enseñé cuando estábamos dedicados estudiando profundamente el libro de Éxodo. El libro de Levítico se repite, pero todo allá en el libro de Éxodo se menciona cuando Dios mandó que se hiciera todo eso. Aquí ya los elementos están hechos y están en el momento para ser puestos sobre el cuerpo de Aarón, el sumo sacerdote. Bueno, si de alguna manera se le olvidó, es tiempo de volver a repasarlo, hermanos, y hay sabiduría en escribir, o por lo menos al rato en la noche volver a escuchar el video, darle otro repaso para que se nos quede grabado. Muy bien. Estos 10 elementos relacionados con la unción sacerdotal son figura de realidades espirituales que tienen su fiel cumplimiento especialmente, escuche esto, específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Estos elementos, 10 elementos que se mencionan, solamente el sumo sacerdote los llevaba puestos, no los llevaban los demás sacerdotes. Eran únicos en la vestidura de Aarón. Sus hijos no llevaban todos esos ornamentos. Solamente la persona de Aarón, porque él era la cabeza de autoridad en el cuerpo sacerdotal compuesto por los hijos. Entonces estos 10 elementos, hermanos, nos hablan de realidades espirituales en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Aarón es figura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar como primer aspecto el primer elemento, el agua. Aarón y sus hijos fueron lavados con agua. Versículo 6. Vamos a empezar a detalle. Versículo 6. Es cierto, se menciona Aarón y se mencionan sus hijos, pero después de la palabra hijos, hermanos, todo lo demás después del agua tiene que ver y se centra en la persona de Aarón. Ok, vamos a mirar qué significa el agua. Era parte de la ceremonia de la consagración sacerdotal. Estaba presente el agua, tanto en el cuerpo de Aarón como en el cuerpo de sus hijos. Ser lavados con agua, hermanos, significa ser consagrados, limpiados, lavados, purificados, apartados por el poder de la palabra. El agua es figura de la palabra. Ser lavados con agua también es figura de nacer espiritualmente para ser partícipes del reino de Dios. El que no naciere ¿de qué? De agua no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de agua, estoy haciendo énfasis en el agua, damos por hecho que habla también del espíritu, pero estoy haciendo énfasis en el significado del agua. El que no naciere del agua no puede entrar al reino, no puede ser partícipe del reino. Entonces el agua significa la palabra, tanto la santificación, cuando Jesús dijo santifícalos en tu palabra, está hablando lávalos con la palabra, límpialos con la palabra. Tanto para el nacimiento, hermanos, ser lavados con agua era la entrada. Aquí en el Antiguo Testamento, ser lavados con agua era el primer paso para entrar al sacerdocio, para ministrar como siervo de Dios. En este sentido, ser lavado con agua o pasar por el agua significa nacer espiritualmente como ministro del reino. ¿Qué era Aarón como sumo sacerdote? Era ministro del reino. Acuérdese, hermano, que el sacerdocio y el reino van de la mano. Aarón, para ser nombrado como sacerdote, tenía que ser lavado con agua. En relación a Cristo, nuestro Señor, para ser nuestro sumo sacerdote,
tenía que nacer, ojo y ponga atención, tenía que nacer en cumplimiento de la palabra. El agua representa la palabra. Él vino a nacer, Él entró en el cumplimiento de la palabra y se hizo hombre. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 para que se nos abra un poco más el entendimiento en este contexto. Mire lo que dice: al igual que Aarón, para entrar al sacerdocio del reino tenía que ser lavado con agua, Jesucristo, para entrar en su ministerio sacerdotal y hacerse hombre, tenía que entrar por el agua, es decir, tenía que nacer en cumplimiento a la palabra. Este es Jesucristo que vino, mire qué claro dice la escritura, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, se hizo hombre y entró, hermanos, en la realidad espiritual del agua. Él vino a nacer en el poder y el cumplimiento de aquella palabra. La palabra se hizo carne. El verbo se humanizó y nació como ministro, como sumo sacerdote del nuevo pacto. El Señor Jesucristo entró como la palabra representada en el agua, entró como la palabra hecha hombre. El verbo hecho hombre, la palabra se manifestó como hombre. Por eso dice, este es Jesucristo que vino mediante agua. Amén. Se manifestó como hombre para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ¿qué representa el agua? La palabra de Dios. Segundo elemento, regresémonos por favor a Levíticos 8, 6, el 7, para continuar viendo los elementos. A partir de aquí en adelante, del versículo 7 en adelante hasta el versículo 9, todos los detalles que se mencionan tienen que ver específicamente con la persona de Aarón. Amén. Esto significa que todos estos elementos se cumplieron en la persona de nuestro Señor. Obviamente, algunos de esos elementos tienen que ver con nosotros, pero el 100% tienen que ver con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos elementos se mencionaron incluyendo el agua? 10. Y estos 10 elementos, hermanos, revelan aspectos divinos y virtudes humanas del Señor Jesucristo. Acuérdese, 10 elementos expresando atributos divinos y virtudes humanas de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Después que el cuerpo de Aarón era lavado, el segundo paso era ponerle la túnica. La túnica sobre Aarón representa la naturaleza del reino. La túnica significa naturaleza del reino. Siempre el reino va unido al sacerdocio. Acuérdense que en Éxodo capítulo 19, cuando Dios los estaba llamando al pacto del Sinaí para darle la revelación de los 10 mandamientos, en el capítulo 20, capítulo 19, Dios les hace una promesa: ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes. Entonces la túnica sacerdotal, hermanos, representa la naturaleza real del sumo sacerdocio. Aleluya. En la revelación del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, también es rey, al ser descendiente real de la tribu de Judá, de la simiente de David. La túnica entonces representa la identidad real de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Esto es fácil de entender. Después pasamos por el cinto. Amén.
¿Qué representa el cinto? Por la revelación del Espíritu en el Nuevo Testamento, cuando habla de la armadura del creyente, ahí se nos revela espiritualmente qué significa el cinto. ¿Qué representa el cinto? El sacerdote era fajado, llevaba una faja, hermanos, con un cinto en la vestidura del sumo sacerdote. Y el cinto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cinto representa la verdad. La revelación del Espíritu en el Nuevo Testamento confirma que al ser ceñido con el cinto significaba que nuestro Señor como sumo sacerdote siempre estaría comprometido con la verdad. Ser ceñido con el cinto significa compromiso. Ser ceñido significa compromiso, estar bien agarrado, bien amarrado, bien fajado. Hermanos, eso habla de compromiso. ¿Compromiso con qué? Con la verdad representada en el cinto. Esta realidad espiritual se cumplió fielmente en la vida de nuestro Señor, porque toda su vida, incluyendo su muerte, estuvo relacionado con la verdad. Como ministro y mediador del nuevo pacto, vino a dar testimonio de la verdad. Cuando Pilatos le preguntaba, ¿qué es la verdad? Cuando Pilato le decía, luego tú eres rey, ¿qué respondió Jesús a esas dos preguntas? Él dijo, yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida humana, siempre se caracteriza por estar, hermanos, comprometido con la verdad hasta la muerte. De hecho, por causa de la verdad fue a la cruz. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Por la verdad. Él, hermanos, a sí mismo se atribuyó ser la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces el cinto en el sumo sacerdote Aarón es figura del compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, su compromiso en vida y en muerte con la verdad. Aspecto número 4, después del cinto que llevaba en su cuerpo el sumo sacerdote, el manto. Y cuando estudiamos la Biblia profundamente, hermanos, encontramos que el manto era como un tipo de capa que llevaban los hombres encima. Y ese manto o esa capa representa estar cubierto. Era un tipo de cubierta. Y espiritualmente significa estar bajo cobertura de autoridad. El manto expresa autoridad. El manto era una prenda de protección al cuerpo. Les protegía, hermanos, para los momentos del clima extremoso. Se cubrían. Acuérdense cuando dice que Saúl se metió a la cueva para cubrir sus pies con el manto. Acuérdense cuando David dice que le cortó, hermanos, una parte del manto de Saúl. ¿Y qué dijo David? Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. Hermano, David reconoció la autoridad de Saúl como rey. ¿Por qué? Porque David estaba, humanamente hablando, podemos decirlo, estaba bajo la autoridad de Saúl, porque él era el rey. Y aunque era un tipo endemoniado, rebelde, David en todo momento respetó el manto de autoridad que tenía Saúl. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Entonces el manto significa estar bajo cobertura de autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Estar vestido de un manto significaba estar cubierto, protegido. La persona de nuestro Señor Jesucristo, hablando Él como Señor, como hombre, como hijo de Dios, vamos a mirarlo como hijo de Dios aquí en la tierra, siempre estuvo protegido bajo el manto del Padre. Aún siendo Él Dios en forma de hombre, tuvo un manto. ¿Cuál era el manto que tuvo nuestro Señor Jesucristo? El manto del Padre.
Eliseo recibió un manto, el manto de Elías. Y en la Biblia usted va a encontrar que todos tenían un manto. ¿Usted qué manto tiene? ¿Bajo qué manto está? Medítelo nomás. Aleluya. Entonces el manto significa, hermanos, que Cristo como sumo sacerdote siempre estuvo bajo la autoridad del Padre, obediente a la cobertura espiritual del Padre Celestial. Así también todo el cuerpo espiritual, aquí entra la iglesia. Hermanos, así también todo el cuerpo espiritual tiene que estar bajo la cobertura de un manto de autoridad. El cuerpo de Aarón era cubierto por ese manto. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que estar bajo un manto de autoridad, hermanos. ¿Se da cuenta por qué les doy mucho énfasis y les doy mucho carrilla en la obediencia? Porque he entendido estos principios, hermano. Vivir en obediencia, andar en obediencia es estar bajo el manto. Es tener el manto de Cristo. Estar bajo la cubierta, bajo la cobertura de nuestro sumo sacerdote. Él, siendo sumo sacerdote, hermanos, aún está todavía bajo el manto del Padre. Por algo dice que está intercediendo todavía por nosotros. Aleluya. ¿Qué sigue después? El efod. Y en el efod encontramos que el efod se lo ponen y es ceñido, hermanos, y es ajustado. Si alguno se acuerda, el efod iba ceñido, ajustado al cuerpo del sacerdote. El efod era una especie de delantal, hermanos, que se metía, una especie de delantal que llevaba unas tiritas que se ajustaba y se ajustaba aquí, una especie de delantal. Y esa tela en forma de delantal, hermanos, se afirmaba al cuerpo, se ceñía al cuerpo del sumo sacerdote. La función del efod era afirmar, unificar, ajustar las vestiduras, es decir, la túnica, el cinto, el manto del sumo sacerdote. ¿Y qué función o espiritualmente qué nos enseña el Espíritu Santo por medio del efod? El efod es la obra del Espíritu Santo, ajustando, unificando el cuerpo espiritual de Cristo. El efod ceñido y ajustado es símbolo de la unificación espiritual de todo el cuerpo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. El efod es la unificación de las realidades espirituales de la túnica, el cinto, el manto en el cuerpo de nuestro Señor. Es la fuerza, el efod es la fuerza, el poder unificador del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire que por ello, a pesar de que somos diferentes, hay algo que nos une. A pesar de que pensamos diferentes, hay algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? La obra del Espíritu Santo. Por eso en el cuerpo del sumo sacerdote había un efod, que era el que sostenía, ajustaba, unificaba el cinto, el manto, la túnica. Todos ellos, el efod era el que daba la fuerza, el soporte para que no se le cayera el manto al sumo sacerdote. Hermano, para que el cinto se mantuviera en su lugar, era el efod. Y sobre el efod, hermanos, llevaba puesto, ¿qué cosa el sumo sacerdote? El pectoral. Pero antes de pasar al pectoral, debemos entender entonces que el efod en el sumo sacerdote era o representa la unificación espiritual en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la obra unificadora del Espíritu Santo en nosotros como cuerpo de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Yo creo que sí me estoy explicando, ¿verdad? Bueno, qué bueno, aleluya. Número 6 dice en el versículo 8:
Luego le puso encima el pectoral. Ya cuando el sumo sacerdote tenía la vestimenta, el manto, la túnica, el cinto, el efod, después le ponían el pectoral. La misma palabra lo revela, pectoral. ¿Por qué? Porque era una especie de cuadro que llevaba sobre su pecho, pectoral, a la altura del pecho, sobre el corazón. El pectoral era una placa que llevaba el sumo sacerdote aquí, a esta altura, hermanos, a la altura del corazón, y estaba formado de 12 piedras. 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. El pectoral sobre el corazón del sumo sacerdote en relación a Cristo expresa el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por la iglesia, por el pueblo. Las piedras dentro del pectoral del sumo sacerdote representaban a los creyentes hebreos. Amén. Las piedras en el Nuevo Testamento representan a los creyentes, a la iglesia. Dice que estamos siendo edificadas como piedras vivas. Y como piedras vivas, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos lleva Cristo? Como sumo sacerdote, Él, ¿en qué lugar de su cuerpo estamos? Como piedras. En su corazón. ¿A poco no es glorioso saber que nuestra vida, hermanos, está en Él? En su corazón, expresando su amor para con nosotros. El pectoral sobre el pecho del sumo sacerdote, a la altura del corazón, expresa el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo para con todo su pueblo. Y dentro del pectoral y encima de las 12 piedras, dice que estaban colocados dentro, dice, luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo, o sea, dentro del pectoral, los Urim y Tumim. ¿Qué eran estos elementos, hermanos? Bueno, ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir. El Urim y el Tumim eran 2 piedras para consultar la voluntad de Dios. Antiguamente era una especie de oráculo para consultar la voluntad de Dios con respecto al pueblo, decisiones, acciones. Amén. Voy a explicar un poquito porque aquí hay una tremenda enseñanza, hermanos. Si la Biblia escribió esto, Dios quiso que eso quedara escrito, entonces tenemos que buscar el entendimiento espiritual de esto. Tenemos el conocimiento que el sumo sacerdote llevaba el Urim y el Tumim, pero entendamos el significado. Ok, estas 2 piedras estaban puestas dentro del pectoral, por debajo de las 12 piedras grabadas del lado del corazón del sumo sacerdote. Urim y Tumim producían luces de varios colores sobre las piedras del pectoral. Cuando el sacerdote consultaba a Dios sobre alguna acción, decisión en particular, él entraba, y al entrar a la presencia de Dios, la respuesta de Dios se manifestaba, hermanos, produciendo luz. El Urim y el Tumim producían una especie de luz que iluminaban las piedras representativas de las 12 tribus de Israel. Cada piedra llevaba una letra grabada, y según la forma de las luces, hermanos, iluminando las letras de las piedras, era el mensaje de Dios, la revelación de Dios. El color de esas luces era la revelación de la voluntad de Dios. La palabra Urim significa luces, y la palabra Tumim significa perfección. 2 piedras expresando luz y la otra expresando perfección. El número 2 representa el testimonio de Dios,
Y el testimonio de Dios está revelado como luz y como perfección. El Urim y el Tumim expresan el testimonio completo de Dios por medio de la palabra. Por eso tenemos dos, Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son la luz y la perfección de la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo, para los creyentes. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, de una manera más profunda, el Urim y el Tumim, hermanos, representan al testimonio vivo de Dios en la tierra. ¿Quién es nuestra luz y quién es nuestra perfección? Cristo. Amén. El Urim y el Tumim también representan a Cristo, porque Él, como luz y como perfección, es el máximo o la máxima expresión del testimonio de Dios para toda la humanidad. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz, la máxima expresión de la luz, la máxima expresión de la perfección de Dios. Seguimos adelante, versículo 9. Versículo 9 y aspecto número 9 también. Ya casi terminamos, son 10. Después de que le ponían el pectoral, el Urim y el Tumim, ahora se enfocaban en adornar, en vestir la cabeza del sumo sacerdote. El elemento número 9 en la vestidura sacerdotal, en la consagración sacerdotal, era la mitra. Después puso la mitra sobre su cabeza. La mitra era un turbante, hermanos, de lino enrollado sobre la cabeza del sumo sacerdote. A lo mejor usted ha visto en la cultura del Medio Oriente, hermanos, que se ponen como una rueda, una tela enrollada arriba de los árabes. Bueno, algo similar para que podamos entenderlo. Era de lino fino enrollado sobre la cabeza del sumo sacerdote. La mitra sobre la cabeza expresa el pensamiento renovado, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esa mitra está expresando la mente de nuestro Señor Jesucristo, expresando verdadera justicia de Dios. Al ser confeccionado de lino fino, el lino fino representa justicia, hermanos. Por eso en el Apocalipsis dice que nosotros seremos vestidos de lino fino, que son las acciones justas. Entonces la mitra o el turbante de lino fino en la cabeza de Aarón representa la mente de Cristo, que expresa verdadera justicia de Dios. A nosotros, por el Espíritu, el apóstol Pablo decía que tenemos que tener ¿qué cosa? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Acuérdense que la mente de Cristo representada en la mitra. Después de la mitra dice que llevaba ¿qué cosa? La lámina de oro. ¿Y qué representa la lámina de oro? Póngale discernimiento al metal. El oro, ¿qué representa? Lámina de oro expresa la naturaleza divina. Cristo, aun siendo hombre y como hombre, siempre pensó como Dios. Eso es lo que se está significando, expresando la naturaleza divina de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Era hombre de carne y hueso, pero siempre pensó como Dios. Por eso su pensamiento no encajó en el pensamiento mundano, carnal, pecaminoso y egoísta de los hombres de su tiempo. Cuando la mente de Dios empieza a formarse en nosotros, hermano, voy a aplicarlo en relación a nosotros. Siempre, hermanos, va a haber como un rechazo, una resistencia con el pensamiento de las demás personas que no han sido regenerados en su voluntad, en su entendimiento.
Entonces la lámina de oro sobre la cabeza, aquí en esta parte del sumo sacerdote, expresa, hermanos, los pensamientos divinos en la persona humana de nuestro Señor Jesucristo. El oro expresa divinidad, la naturaleza divina, celestial. El último aspecto, la diadema santa. Ya para terminar, la diadema santa era un adorno sujetado a la mitra sobre la lámina de oro, y era una forma de corona, la diadema de oro, una forma de corona que llevaba grabada la siguiente frase: santidad a Yahvé. Fíjese qué glorioso, qué hermoso, hermano. Aquel varón Aarón como sumo sacerdote, bien vestido, con vestiduras sacerdotales de gloria y hermosura, hermanos, y con la diadema en su cabeza, diciendo santidad a Yahvé. Esta diadema o corona, también se le puede traducir como corona, no era la corona de victoria, no era la corona Estéfanos, la corona que se le daba a los vencedores, no, era una corona, hermanos, expresando la realeza, el carácter santo y real de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él, aunque fue sumo sacerdote, siempre fue rey y sumo sacerdote a la vez. Eso es lo que expresa, hermanos, la diadema sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote. Su oficio real como sumo sacerdote, representando a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, me he esforzado en esta tarde por compartir esto que ya se los había enseñado el año pasado, pero que ocupamos de nuevo repasarlo, porque así nos marca, hermanos, la lectura que llevamos del capítulo 8 del libro de Levítico. Póngase en pie, por favor. Hemos terminado. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.